viernes, únete al podcast de Smart Coach, donde cambiar hace bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Cambiar Hace Bien, el podcast de Smart Coach. Ustedes saben, como cada viernes, por nuestra cuenta de YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en las diferentes plataformas disponibles para traer siempre una conversación que nos pueda contribuir en este camino permanente, no solo de cambio, sino que también de crecimiento, de transformación, de progreso personal en las diferentes áreas que cada uno, cada una está trabajando y buscando consigo mismo. Hoy día vamos a comenzar un ciclo de este programa de Cambiar Hace Bien que convoca a varios de los coautores de nuestra última publicación realizada por Smart Coach, que se llama Miradas de Coaching Integrativo Volumen 2, que compila varios artículos realizados por egresados de las áreas de especialización de Smart Coach en coaching de equipo, educacional, de ejecutivos, en fin, y que ya está disponible en nuestro sitio web en www.smartcoach.global. Entonces estaremos conversando hoy día y en las próximas semanas con varios de los coautores, de las coautoras de esta nueva publicación que vio la luz a finales del mes de julio. Y hoy nos acompaña Evelyn Verdugo, que es parte de las personas que ha publicado en este libro, de las coautoras del libro, y quien ha compartido en esta nueva publicación un artículo sobre la escucha activa, y es parte de lo que vamos a estar conversando con Evelyn. Evelyn, bienvenida a Cambiar Hace Bien, muchas gracias por estar acá. Hola Isaías, muchas gracias por la invitación, feliz de poder conversar y transmitirle a las personas algo de mis conocimientos. Muchas gracias. Así que Evelyn. muchas gracias. Oye, Evelyn, el tema de la escucha activa, de la empatía, del liderazgo, del trabajo en equipo, suelen ser estos términos como que se usan en todas partes, ¿no? Pareciera ser de que son súper deseables, de que son muy necesarios, de que todos deberíamos aprenderlas, pero muchas veces las personas escuchamos estos términos y decimos, ya, pero ¿a qué se refiere? Entonces, quisiera partir por ahí preguntándote, cuando tú hablas de la escucha activa, ¿qué es lo que podríamos entender por escucha activa? Claro, la escucha activa es una forma de tú lograr esa conexión con las personas que tienes enfrente, ¿ya? Eso no solamente implica un cliente o un paciente o algo así, sino que también dentro de tu entorno familiar. O sea, tú tienes que lograr esa conexión de poder entender lo que la otra persona te está diciendo, no solamente con las palabras, sino que con todo el contexto que rodea estas palabras. O sea, ¿qué significado subyace o está debajo de estas palabras que la persona está diciendo? ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir adquiriendo estas habilidades? Porque si bien sabemos que la escucha activa es necesaria hoy día, sobre todo porque estamos trabajando frente a una pantalla y tenemos que tener la capacidad de escuchar a la otra persona sin interrumpir antes, entender lo que nos está diciendo, lograr captar ese mensaje y poder ser empático con la emocionalidad de la persona. Entonces, esta habilidad no sé, como todas las habilidades, no es que de un día para otro tú despiertes en la mañana y digas, ya, hoy día me pongo a escuchar activamente y ya, listo, se acabó el tema. No, esto se trabaja, es un trabajo continuo, como todas las habilidades, y nosotros tenemos que irlas desarrollando en nuestro ambiente más cercano y luego ir ampliando estas zonas, ¿ya? Ahora, en ese sentido, Evelyn, disculpa, en ese sentido, escuchar activamente, ¿qué conlleva? Porque entiendo de lo que tú nos estás explicando de que entonces una parte de este proceso es prestar atención, ¿no? O sea, Claro. Si no te presto atención, difícilmente te escucho activamente, ¿no? Pero muchas veces las personas ponemos atención, escuchamos lo que el otro dice, pero en realidad entendemos lo que queremos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que aquí uno tiene que dejar como de lado Ajá. su yo. O sea, cuando yo estoy escuchando a alguien, yo me dejo de lado, tomo el papel del otro y miro a esa otra persona, me concentro en su conversación. Tengo que aprender varias habilidades dentro de esas, que es, por ejemplo, guardar silencio,
mientras la otra persona está hablando, de respetar ese silencio, respetar ese espacio que, no sé, cuando uno está hablando con alguien y tú estás escuchándolo a él cuando te está dialogando y tú ves que la persona se quedó callada y tú vas y completas la oración. No, no hay que hacerlo. O sea, tenemos que respetar ese espacio de silencio, porque ese espacio de silencio también es un espacio de reflexión de la persona, donde está buscando dentro de sí información que puede ser valiosa para nuestra conversación, ¿ya? Dentro de ese respetar el espacio también tenemos que, hablamos de la atención, tenemos que retroalimentar este lenguaje también. O sea, la persona no está hablando y yo tengo que buscar el momento preciso para poder hacerle alguna pregunta, algo referente a lo que la persona me está diciendo. No respecto a lo que yo pienso, a mis prejuicios o a lo que yo supuestamente creo que esta persona me va a decir. Por ejemplo, no sé, si alguien te dice, sabes que ayer me pasó que no sé, me encontré con una amiga que no veía hace tiempo, pero es que me cae pésimo y todo. ¡Ay, qué lata! Oye, espera, a lo mejor no le dio lata. A lo mejor finalmente, después de tantos años que no se habían visto, a lo mejor fue agradable para ella encontrarse con la persona. Entonces, no completar eso, sino que dejarle el espacio a la otra persona para que te diga y termine realmente la idea y ahí tú poder, como decía al principio, como conectar, pero no solamente conectas con las palabras, sino que con todo lo que va dentro de esa oración que te está diciendo o ese relato, ¿ya? Yo creo que hay muchas habilidades que uno puede obtener para poder desarrollar esta escucha activa, pero principalmente una de las que yo creo que es importante es también la empatía. O sea, muchas veces uno se da cuenta que la persona está hablando y uno está distraído en otras cosas o uno cree que la empatía es ponerse en el lugar de la persona y yo creo que tú que has vivido una enfermedad, como pasaste un periodo difícil, difícilmente yo que no he pasado por eso me voy a poder poner en tu lugar y poder entender qué pasó contigo durante ese tiempo. Pero sí, mientras yo escucho tu relato, mientras yo pongo atención realmente a todo el contexto, tu lenguaje no verbal, tus expresiones, dejar ese espacio de reflexión, yo voy a entender la emoción que hay detrás de eso. Y ahí te voy a acompañar en esa emoción. Y yo creo que esa es la clave. Entonces esto es una competencia, digamos, compleja, ¿no? Porque, por una parte, corrígeme si es que lo entiendo mal, pero por una parte, entonces, lograr escucha activa requiere aprender a poner atención. Ya. Ese ya es un desafío hoy día que estamos bombardeados por un montón de información, de dispositivos, etcétera, y que nos cuesta muchas veces concentrarnos. En segunda instancia, involucra este acto entonces de poder realmente escucharte y dejar por un instante de reinterpretar lo que tú me dices para poder recibir lo que realmente me quieres decir, no lo que a mí se me ocurre que tú me quieres decir, ¿sí? Y por otra parte, entonces, involucra además guardar silencio y muchas veces uno está ansioso por interrumpir para decir algo, ¿no? Lo que me pasa a mí, lo que yo pienso al respecto, los juicios que uno pueda tener, en fin. Y en este acto empático, estoy tratando de ordenar en mi cabeza lo Sí. que tú nos compartes, ¿no? Y en este acto empático, entonces, además conlleva el hecho de sintonizar con la emoción del otro, ¿no? Que viene envuelta, que viene metida por debajo del relato, ¿no? Pero ahí me surge otro tema, Evelyn. ¿Cómo yo sintonizo con la emoción del otro en este acto empático? Cuando mucha gente le ocurre de que en realidad no tiene mucha claridad de qué sienten ellos mismos. Entonces, ¿cómo logro sintonizar, por ejemplo, con una emoción tuya si ni siquiera sé lo que me pasa a mí? Yo creo que es fundamental esta retroalimentación a través de preguntas quizás, ir detectando qué es lo que la otra persona realmente nos quiere transmitir en esa comunicación. Entonces, yo creo que ahí es importante en qué momento tú haces la pregunta y de qué vas a preguntar, ¿ya? Okay. Por eso yo creo que es importante, es fundamental conocer
el tema del lenguaje no verbal también. Ujú, Porque el lenguaje no verbal te entrega muchos elementos, muchas ujú, pistas ujú, de cuando la persona en cierta ocasión, en cierta parte de ese relato, ujú. es- quiere transmitir otra cosa, quiere transmitir un dolor, quiere transmitir quizás alegría, pero todo su contexto no verbal, su lenguaje, si repite mucho, si tararea mucho, todas esas cosas nos van indicando y nos van entregando más información. ¿Ya? Yo creo que, no sé si contesto la pregunta que me estás haciendo. Sí, tiene que ver con un poco, ¿Sí? o No. sea, lo que pasa es que cada vez que como que escarbamos más en el tema de la escucha activa, me surge la inquietud de que pareciera ser una idea sencilla, pero Claro, una competencia compleja. claro, claro, efectivamente, parece sencillo porque uno Claro, dice, suena eh, como fácil, ¿no? Es como, te presto atención y listo. Pero cuando uno la va como revisando, pareciera ser que son varios los procesos que tenemos que ser capaces de trabajar en nosotros para lograr esa escucha activa. claro, como te decía, son habilidades asociadas dentro de la misma escucha activa que tú tienes que trabajarla para poder lograr esta escucha activa. Entonces, no es llegar y sentarse y mirar al frente y quedarme callado, como decíamos, y mirar a la persona y mirar y mirar y mirar. O sea, nosotros también tenemos que manejar nuestro lenguaje no verbal. Nosotros también tenemos que manejar lo que hablamos, por ejemplo, en el coach, el tema del espejo, ir imitando, hacer esta danza con la persona, también nos ayuda a que esa persona se vaya relajando, vaya distendiéndose un poco y nos vaya conversando más. Pero esto no es, como decía, de la noche a la mañana, es algo que uno tiene que trabajar, tiene que ser perseverante, tiene que avanzar paso a paso y empezar desde lo más pequeño, desde una comunicación con tus hijos, con tu marido, con tu mamá, hasta tus clientes, la persona con que tú quieres vender tu producto, la persona con la que tú quieres hacerle coach, por ejemplo. Entonces, eh, hay que trabajarlo, hay Mm, que ser paciente, mm. ¿ya? Evelyn, yo estoy estos días terminando uno de los libros que llevo en esta cuarentena y una de las cosas que tiene que ver con psicología cognitiva y una de las cosas que estoy ahí revisando en esta publicación tiene que ver con cómo los estudios muestran de que las personas, por lo general, exceptuando casos muy específicos, nos consideramos normales y decentes. ¿Ok? Incluso aquellos que tienen prontuario. ¿Ah? O sea, los seres humanos solemos, al menos que tengamos un tema con nuestra autoestima o otra situación, considerarnos tener una buena imagen en general de nosotros mismos, ¿sí? Considerarnos gente, buena gente, ¿sí? Claro. Y esto también se extrapola al tema de ciertas habilidades. Entonces, por lo general, las personas somos bien condescendientes o más condescendientes con nuestras habilidades que con las habilidades del resto, ¿sí? Mm. Y eso nos pudiese hacer equivocar el diagnóstico respecto a cuán buenos somos en estos temas de comunicación. Yo creo que la mayoría de las personas que nos está viendo, que nos está escuchando en esta conversación, le debe haber pasado que considera que otra persona que se dice, por ejemplo, muy asertiva o que tiene muy buena escucha, visto desde afuera uno mira y dice, yo creo que no, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo poder o en qué fijarnos para saber si vamos más o menos bien o si hay algo en particular que tenemos que mejorar en nosotros? ¿Cómo hacernos un, comilla, autodiagnóstico respecto a este tema de la escucha activa que nos ayude a calibrar en qué tenemos que mejorar o en qué podemos ser mejor? Em, bueno, primero, yo creo totalmente en lo que tú estás diciendo, que todos, en cierta medida, siempre decimos que tenemos habilidades, ¿ya? Y está muy de moda. O sea, uno escucha y ve y lee y hay mucha información respecto a las habilidades. Y tú dices, sí, yo soy hábil en esto, sí, lo logré, check. Pero las habilidades se trabajan siempre. No son cosas que uno las toma, las trabaja un ratito y después se olvida, sino que son procesos que uno tiene que ir avanzando continuamente, ¿ya? Son procesos continuos al final, ¿ya? Eh,
yo creo que pensando en una persona, cómo detectar si realmente estás teniendo esa escucha activa, es quizás hacer este tipo de retroalimentación que te decía yo, de hacerle como una pregunta respecto a lo que te está diciendo y decir, ah, sí, va por ahí la cosa, ¿ya? Ya. Y en base a eso, como agarrar el hilito y decir, ya, por lo menos ya estoy dándole el espacio, logré entender lo que me estaba diciendo, porque no es fácil dejarse uno de lado, tus pensamientos, tu estructura mental, dejarla fuera para poder captar lo que la otra persona te está diciendo. O sea, esto es un trabajo de conciencia. Mm. Yo tengo que hacerme consciente de lo que está sucediendo en ese momento. Y una de las cosas buenas que yo creo que uno puede hacer es escucharse a uno mismo en este tema de Y, la conciencia. y eso, Evelyn, con algún método que a ti te haya funcionado en particular. Por ejemplo, yo he visto mucha de la gente que en la que estamos ahí por redes sociales conectados que practican mindfulness o algún otro tipo de ejercicio, digamos, que le permita volver a centrarse y estar más conectado con lo que le pasa. ¿Cómo poder implementar esto? Porque muchas veces, a mí me ha pasado también en otros temas, uno dice, oye, me parece interesante, me gustaría aplicarlo a mi vida, pero no sé por dónde partir, nunca lo he hecho. Claro. Por eso te decía que yo creo que uno tiene que partir, creo que es fundamental partir por uno mismo. Y para Ujú, partir por uno mismo, uno se tiene que conectar con uno. ujú, Y creo que dentro de eso hay diferentes formas de hacerlo, el yoga, la meditación. Por ejemplo, para mí la meditación es fundamental y creo que es una buena herramienta en el sentido de que tú cuando em, tienes que meditar, no es ujú, fácil tampoco, tú tienes que escuchar tu respiración, ¿ya? ujú, Y escuchar tu respiración ya te cuesta. ¿Por qué? Porque ujú, tu cabeza está llena de pensamientos. ujú, Entonces, más que luchar contra esos pensamientos, es como decirle, reposen, ujú, relájense por este lado y déjenme sentir esta respiración. Y yo creo que ese ejercicio de la meditación es un proceso de conexión que uno tiene con uno mismo y que te ayuda a decir, eh, si yo me escucho la respiración, si yo escucho, también está el tema del corazón, de sentir el latido del corazón, que también está muy de moda ahora, que tú sientes el latido del corazón y te puedes ir mejorando de ciertas enfermedades, ¿ya? No me acuerdo ahora cómo se llama esa técnica, pero también parte de la base de que tú tienes que sentir los latidos de tu corazón en cualquier zona de tu cuerpo, ujú, aquí en tu cabeza, no sé, en tu garganta, ujú, en tus brazos, y vas conectándote contigo y vas escuchando eso. Y si tú haces ese ejercicio, que ya te conectaste contigo misma, contigo o contigo mismo, ujú, y lograste eso de escucharte, ujú, tu propio latido del corazón, tu propia respiración, de ahí para adelante ya ujú. vas avanzando a poquito. Y de ahí te empiezas a escuchar tú. ¿Qué te estás diciendo en las mañanas? ¿Cómo te tratas tú? Entonces vas generando conciencia de cada una de las cosas que tú dices y Ujú. cómo las escuchas tú. ¿Ya? Porque si las estás escuchando o en positivo o en negativo, ¿cómo las transformas? O sea, es un proceso de comunicación interna también, ¿ya? Como la Así que vida para misma, mí, ¿no? Es un continuo. claro. Mm, Y para mí la base fundamental de todo, 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 es el autoconocimiento. Y mm, suena una frase súper cliché, porque dices, autoconocimiento, ay, qué fácil, ya, si yo me conozco, yo sé cómo soy. mm, Pero el autoconocimiento también es un trabajo de día a día y es duro, porque uno mm, se da cuenta a veces de cosas que no quiere ver, mm. de cosas que Sí. también no quiere escuchar, porque a veces también gente que te dice cosas y tú Mm, dices, oh, no, yo no quería escuchar esto porque mm, parece que todo se te revuelve. Yo soy, mm, en mi naturaleza, soy como bien perfeccionista con mis cosas, mm, me gusta como que todo vaya bien. Entonces, de mm, repente, cuando me llega un comentario de que, mira, ¿sabes qué? Te equivocaste en tal cosa. Oh, ¿sabes qué? Le doy vuelta y le doy vuelta. mm, Entonces, cuando tú calmas esa forma y ujú, dices, bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis habilidades? Ya, fue error. También mm, tenemos que permitirnos equivocarnos. mm, Fue mi error, ok, avanzo. Entonces, mm. escucharse uno, tanto activamente a uno como Mm. tanto a las personas que están en tu entorno. Creo que es la base de todo esto.
Estupendo. Evelyn, se nos pasó volando el tiempo. Yo te quiero agradecer por esta conversación del día de hoy, desearte mucho éxito también en tus proyectos. Si alguien te quiere ubicar, además de que te puede encontrar en el libro que acabamos de publicar, ¿dónde más te pueden encontrar, Evelyn? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Evelyn Verdugo, o también en Instagram y estoy recién linkeándola con el Facebook con mi nombre, Evelyn Verdugo, porque estoy trabajando, bueno, yo trabajo en la marca personal, pero siempre tuve una empresa bajo un logo, bajo un nombre, y ahora actualmente estoy trabajando ya con mi nombre frente a la marca personal, sí. Perfecto. Así que me encuentran Evelyn Verdugo por todos lados. Estupendo. ¿Ya? Evelyn, te quiero Muchas dar las gracias, desearte lo mejor y también agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros en este nuevo episodio de Cambiar Hace Bien, ya lo saben, cambiarhacebien.com, ahí pueden encontrar todos los programas y también en nuestra cuenta en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube de Smart Coach y por las diferentes redes sociales también, así que les mando un gran saludo, gracias por haber estado del otro lado y nos encontramos en este espacio el próximo viernes y como cada viernes con una nueva conversación. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.